Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Ese día compartiremos los últimos resultados económicos, principalmente del segundo trimestre del año 2023 y también los indicadores mensuales a agosto y septiembre de este año. Iniciamos con la conferencia, destacando un crecimiento económico en el Producto Interno Bruto de El Salvador en su segundo trimestre del 2023 de un 3%. Sin duda, el clima de seguridad que está viviendo El Salvador está dinamizando todas las actividades económicas y eso hace que nuestra economía esté creciendo y registrando este tipo de alzas o crecimientos en su Producto Interno Bruto. ¿Cuáles fueron esos hechos relevantes que incidieron en el crecimiento de este 3% en el segundo trimestre del 2023? Como lo mencioné anteriormente, destacamos la continuidad de las medidas implementadas por nuestro presidente Bukele para garantizar la seguridad y la libertad de los salvadoreños, con casi 73,000 pandilleros capturados y encarcelados, 450 días registrando 0 homicidios, más de 709 millones de dólares en drogas incautadas, más de 3,000 armas y más de 5,274 vehículos incautados, aparte de los más de los 17,000 teléfonos celulares incautados también a los grupos criminales de las pandillas. También destacamos el desarrollo de proyectos de inversión pública y privada. El gobierno invirtió más de 500 millones de dólares de enero a junio y principalmente en el segundo trimestre se invirtieron para adecuar los centros deportivos que se utilizaron para celebrar los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Por su parte, la inversión privada también muy importante, con una inversión de enero a junio de 2,200 millones de dólares. Vamos a destacar después las actividades. También destacamos el número de visitantes que recibió El Salvador en el primer trimestre, que fue en el primero y segundo trimestre de enero a junio, se contabilizaban 1.5 millones de turistas y esa cifra aumentó a 2.1 millones de turistas en agosto de este año. Destacamos también la celebración y los preparativos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la desaceleración de precios, la inflación va bajando, tiene 12 meses consecutivos, después lo vamos a detallar, que pasaba del 7% en enero y ahora está a un 3.1% en agosto. También la modernización de los servicios públicos para la facilitación de comercio jugó un factor determinante en el segundo trimestre de este 2023 y que contribuyó al crecimiento económico destacado. Voy a mencionar, por ejemplo, el servicio de automatización electrónica de la importación de productos farmacéuticos que se puso a disposición en el CIEX del Banco Central de Reserva. También el inicio de operaciones de la Dirección de Trámites de la Construcción ha dinamizado muchísimo la actividad de la construcción y no dejamos a un lado el Transfer 365, tanto en sus modalidades de minorista, business, móvil y ahora Centroamérica y República Dominicana. Veremos el enfoque de la producción, el crecimiento económico, que registra 17 de las 19 actividades económicas registraron un crecimiento en el segundo trimestre del 2023. La construcción liderada con un 22.8%, electricidad un 16.8% y los servicios profesionales con un 11.4%. Esas son las tres actividades que registraron un crecimiento superior a los 2 dígitos. Vamos a detallar cada una de ellas a continuación. La construcción, evidentemente, El Salvador está dinamizado por la construcción, registrando un crecimiento de un 22.8% en el segundo trimestre del 2023.
Podemos ver la inversión privada en edificios residenciales, corporativos, turísticos e instalaciones industriales. También el comportamiento o la aceleración de esta rama está influenciada por la baja en los precios de los materiales de la construcción. Además, la construcción de la inversión de la infraestructura vial y el programa de obras municipales impulsado por la Dirección de Obras Municipales y también todas las obras de infraestructura realizadas por el Ministerio de Obras Públicas, como por ejemplo el bypass de San Miguel, entre otros. Destacamos algunas inversiones en el segundo trimestre del 2023, el Datatros, el primer centro de datos certificado, el complejo de torres de apartamentos en Zaragoza, Grupo Ascar, torres de apartamentos Capitelo 26, proyecto de apartamentos Triv, Amatecampo, Villas Complejos, Casas de Playa, entre otras. Asimismo, esta actividad registró un dinamismo en el sector empleo de ese rubro, reportando un 26.4% de crecimiento del empleo a mayo del 2023. Otro rubro que ha crecido bastante, 16.8%, electricidad. Principalmente se debe a la diversificación de la matriz energética que tiene El Salvador. Vamos a destacar la planta de gas natural licuado, la energía solar fotovoltaica y la producción del parque eólico, que contribuyen a poder tener energía limpia, energía renovable y a un menor costo, ya que no dependen de los combustibles fósiles para poder generar energía. Hay algo que hay que destacar, que El Salvador por primera vez en la historia está exportando energía eléctrica. Ha exportado un 10.5% de la generación que ha hecho en el segundo trimestre del 2023, que equivale a 46 millones de dólares, y que a agosto acumula 57 millones de dólares de exportaciones de energía eléctrica, cuando regularmente El Salvador siempre importaba energía eléctrica, y eso hacía que evidentemente los precios de la energía eran más altos y se trasladaban al consumidor de forma alta. Generando la energía en El Salvador de fuentes renovables, se garantiza que la energía es más barata y evidentemente se le traslada a los hogares y a las empresas en un menor costo que si fuera importada. El crecimiento de las exportaciones a agosto de energía eléctrica registra un crecimiento de un 127.3% si lo comparamos de enero a agosto del año pasado. Por su parte, servicios profesionales, un crecimiento de 11.4%. Básicamente, estos servicios que fueron muy afectados por la pandemia ahora tienen un repunte gracias al dinamismo de las actividades económicas y de la economía misma de El Salvador. Voy a dar unos ejemplos de qué son servicios profesionales: los servicios de publicidad, de diseño gráfico, los contables, los jurídicos, los arquitectos de ingeniería y servicios de consultores en general. Minas y canteras con un crecimiento de un 9.4%. Esta actividad está estrechamente ligada con la actividad de la construcción, que es la más creciente en el segundo trimestre del 2023. La extracción de piedra, de arena, de grava, de piedra caliza para la producción del cemento y la producción y extracción de sal son algunas de las actividades que están dentro de este rubro de minas y canteras y son las que han crecido un 9.4%. Servicios del gobierno, el aporte del gobierno al Producto Interno Bruto del país, un 6.7%, que está orientado evidentemente a los recursos para la adquisición de medicamentos para el Ministerio de Salud, la compra de los paquetes agrícolas por parte del Ministerio de Ganadería, de Agricultura y Ganadería, la entrega de los paquetes agrícolas a los agricultores a nivel nacional. Además, hay un aumento en la adquisición de materiales para la defensa, los que son proveídos para el Ejército y también para la Policía Nacional Civil, para poder sobrellevar
las actividades o las medidas implementadas contra la guerra, contra las pandillas y además el control territorial, que son sumamente importantes para darle la seguridad y la libertad a los salvadoreños y más a las empresas que ya no paguen extorsión, sino que reinviertan esas extorsiones en sus mismos negocios para que crezcan y crezcan los empleos. Hablábamos del turismo. Esta es de las actividades que ha crecido bastante gracias al turismo. Son los servicios de esparcimiento. Al ser anfitrión de los eventos internacionales como SURF, los Juegos Centroamericanos del Caribe y de San Salvador 2023, evidentemente causaron una mayor demanda de los servicios de clubes de playa, parques acuáticos, casinos, discotecas, bares y otros espacios de recreación, y con ello un crecimiento importante en la actividad aunado a la celebración de la Semana Santa. Aquí podemos destacar museos, teatros, conciertos, salas de cine, discotecas, estadios, clubes deportivos, parques de atracciones y juegos mecánicos en general. Por su parte, el sector financiero, la actividad financiera creció un 6.2% en el segundo trimestre del 2023. Parte de los indicadores relacionados, el crecimiento anual es del 7% en el cobro de comisiones, los préstamos crecieron un 8.8%, los depósitos han crecido un 3.6%, incluso las administradoras de pensiones registraron un crecimiento de un 31.9%. Sector transporte, la actividad del transporte ha crecido un 3.8%, y esto evidentemente impulsado por el posicionamiento del país como un destino turístico seguro y un referente internacional, atraído por los turistas extranjeros como los salvadoreños residentes en el extranjero, que tenían mucho tiempo de no regresar a su país por temor a las pandillas. Ahora están regresando y pueden ver a sus familiares que viven en El Salvador en completa seguridad y libertad. En cuanto al transporte de pasajeros, que es un indicador relacionado a esta actividad, en promedio, el segundo trimestre del 2023 registró entrada de pasajeros con un crecimiento de un 28% comparado con el segundo trimestre del 2022. ¿Qué actividades están incluidas en esta actividad? Bueno, son las personas y empresas que ofrecen servicios de transporte de pasajeros o de carga por vía terrestre, aérea o marítima, como las aerolíneas, taxistas, transporte escolar, empresas de transportistas, entre otros. Otro rubro, otra actividad muy importante, salud, registrando un crecimiento de un 3.8% y que está impulsado por el dinamismo de la salud pública, producto de los esfuerzos del abastecimiento de los medicamentos, así como la preparación para el lanzamiento del nuevo esquema de vacunación que incorpora la vacuna contra el virus del papiloma humano y COVID por parte del Ministerio de Salud. Hoteles y restaurantes, siempre ligado a el turismo, evidentemente ha crecido un 3.4% en el segundo trimestre del 2023, también explicado por los eventos internacionales de surf y los Juegos Centroamericanos y el Caribe y también Semana Santa. ¿Qué tipo de negocios son los que aglutina esta actividad? Es todo tipo de restaurante, incluso los informales, comedores, pupuserías, etcétera, todo tipo de alojamientos también, cadenas hoteleras, hostales, hoteles de playa, hoteles de ciudad, entre otros. Servicios administrativos y de apoyo, un 3.1%, que incluyen, o qué negocios están incluidos en esta actividad: las empresas de outsourcing o reclutamiento de personal, los servicios de seguridad privada, call center, agencias de viaje, operadores turísticos, alquileres de maquinaria, empresas de limpieza de edificios, entre otros. Servicios personales, un 2.4%, ¿cuáles son esos negocios que están incluidos en esta actividad? Son los gimnasios, los salones de belleza, las funerarias, los dry cleaning, la reparación de electrodomésticos y también los servicios veterinarios, entre otros. Comunicaciones, por su parte, ha crecido un 1.4%, y aquí hay un dato importante, un indicador importante, muy interesante,
que se ha registrado un incremento de un 2.1% anual en las líneas móviles prepago y pospago a nivel nacional, ya que se contabilizaron que en El Salvador hay 11.5 millones de líneas de telefonía móvil. También se observó un aumento en las importaciones de teléfonos inteligentes, que a junio del 2023 registraron un total de 115.4 millones de dólares, con un incremento de un 5.7% si lo comparamos al mismo periodo del año pasado. Agua, por su parte, registrando un incremento de un 0.7%. Las obras que realizó ANDA para las obras de inversión en la infraestructura de la potabilización del agua, las mejoras en las redes de alcantarillados y acueductos, así como la revitalización de los pozos y sistemas de bombeo, han posicionado a ANDA en un nuevo nivel de producción con mayor capacidad para distribuir el agua potable en todo el país. En el segundo trimestre del 2023 se registró un crecimiento en el consumo de agua, lo que significa que ANDA está evitando las pérdidas y está haciendo llegar el agua a los hogares salvadoreños y a las empresas que están demandando el servicio. Educación, por su parte, ha registrado un crecimiento de un 0.7% y generalmente en el segundo trimestre de cada año se experimenta el fenómeno de la deserción escolar. Es parte de la historia de El Salvador que en el segundo trimestre de cada año se da la deserción escolar, pero este año es totalmente diferente y lo decimos con mucho orgullo, pues el indicador ha disminuido un 50% de deserción escolar comparado con el año anterior. ¿Qué rubros incluye esta actividad? Son los kinders, escuelas, colegios, universidades, tanto del sector público y del privado. Comercio, los rubros del comercio mantuvieron un resultado positivo y que fueron los determinantes son los productos alimenticios, las bebidas, los productos de consumo humano y los productos farmacéuticos. Inmobiliario, el servicio inmobiliario, un crecimiento de un 0.4%. ¿Cuáles son los negocios que incluye esta actividad? Alquiler y compra de viviendas para uso residencial, alquiler de locales de centros comerciales, edificios corporativos, alquiler de oficinas, entre otros. Por su parte, el sector agropecuario registró una desaceleración de un 0.7%. ¿A qué se debe esto? Principalmente a el alto costo de los fertilizantes. Como saben, la guerra entre Ucrania y Rusia ha generado un alza en los fertilizantes a nivel mundial. Aparte de eso, las condiciones adversas climatológicas han afectado muchísimo esa actividad, pero el resultado pudo haber sido más negativo si el gobierno no hubiera implementado a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería algunas actividades como por ejemplo el otorgamiento del capital semilla, del fideicomiso especial para el sector agropecuario, como se le conoce como FIDE Agro, y la entrega de los paquetes agrícolas y otras acciones como el fortalecimiento de sistemas de riego que contribuyeron muchísimo a que esta actividad no tuviera una caída mayor. Pero aunque el resultado es positivo, vamos a destacar que no es para todos los tipos de actividades agrícolas. Hay unas variaciones positivas que también contribuyeron a que el resultado no fuera más negativo. Por ejemplo, la producción de huevos ha crecido, la producción de leche cruda y cría de ganado bovino ha crecido, actividades impulsadas por la demanda intermedia de la industria y el consumo final de los hogares también han crecido y han amortiguado una caída mayor de esta actividad. La industria, que es nuestra última actividad, registra una desaceleración de un 2.4%. Evidentemente, esta actividad está siendo influenciada por la reducción en la demanda del resto del mundo, especialmente de los productos textiles, prendas de vestir y la confección de otros productos, cuyo principal comprador es Estados Unidos, país que ha reducido su consumo de estos productos tanto en El Salvador como en el resto de países de Centroamérica. Pero
hay un dato importante. El crecimiento de la demanda de los productos relacionados a la elaboración de alimentos y bebidas, procesamiento y conservación de carnes, elaboración de aceites, lácteos y productos de molinería y panadería y actividades conexas han impulsado la producción de dichas industrias y amortiguaron más la desaceleración de esta actividad. Es decir, no todo es malo, hay actividades que han amortiguado que esta actividad no caiga más. Pasamos a la inversión extranjera directa, un dato que es muy interesante y muy buscado por los usuarios de la información económica. De enero a junio registramos una inversión extranjera directa de $262.6 millones, que están distribuidos en industria con $148.9 millones y servicio con $115.9 millones. ¿De dónde proviene esa inversión extranjera directa? Principalmente de España con $105.3 millones, México con $94.1 millones y Estados Unidos con un $78.7 millones. Turismo, la mejor imagen de nuestro país debido a las condiciones de seguridad que ahora tiene El Salvador, ha mejorado evidentemente el clima de atracción turística para El Salvador. De enero a agosto registramos un crecimiento de un 36.8%, si lo comparamos con el año pasado, aumentando más de 584,000 turistas. La proyección de cierre de este año es que El Salvador reciba 2.9 millones de visitantes a diciembre. Y de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, El Salvador es el cuarto país con más crecimiento turístico en el mundo, superado únicamente por Qatar, Arabia Saudita y Albania. Y aparte, El Salvador es el país que más ha crecido en el hemisferio occidental. ¿Cómo están los empleos? Los empleos tienen un crecimiento de un 3.8%, esos son los empleos formales, datos detallados por el Instituto del Seguro Social a mayo del 2023, registrando un total de 970,000 empleos formales con crecimiento de 35,975 empleos adicionales a mayo. ¿Cuáles han crecido más? Evidentemente el del sector privado, que ha crecido un 4.3%, equivalente a 31,864 cotizantes más. Hay un dato interesante: regularmente en la historia de El Salvador en empleo formal se crecía a menos de un 1%. Ahora estamos creciendo a un 3.8%. que es un dato muy significante que nos fundamenta también el crecimiento económico de la actividad de El Salvador. ¿Cuáles son las actividades que han tenido mayor contratación de empleos formales? Construcción, al igual que es la actividad con mayor crecimiento en el segundo trimestre del 2023, la construcción ha colaborado con una tasa de crecimiento anual del 26.4%, aumentando 6,653 empleos formales. Así también las actividades inmobiliarias en segundo lugar, la información y comunicaciones en tercer lugar y respectivamente. El salario promedio del sector formal a mayo del 2023 fue de $693, aumentando un 2.8%. Ahí podemos ver las actividades que tienen un mayor salario y que en todos casos todas crecen respecto a los años anteriores. Las más altas son las actividades inmobiliarias con un crecimiento de un 10.3%, la construcción con un 6%, los servicios profesionales con un 5.8%. Las remesas de enero a agosto acumulamos $5,386 millones, crecimiento de un 5.3%, pero no solamente han crecido en valor, sino que también hemos tenido un crecimiento en operaciones. De enero a agosto se registran 16.6 millones de operaciones,
lo que considera un 740.680 operaciones adicionales si lo comparamos al mismo periodo del año pasado, crecimiento de un 4.7 interanual. Se espera que a diciembre las remesas superen los 8.000 millones de dólares con un crecimiento de un 5.3%. Inflación, también datos que son muy interesantes, ya que acumulamos 12 meses consecutivos de una deceleración en nuestra inflación. El dato más reciente, agosto, registra un 3.1% de inflación. Pueden ver la gráfica, cómo se ha desacelerado y que está en su punto más bajo desde septiembre del 2021. Las exportaciones registran de enero a agosto 4.548 millones de dólares, una reducción de un 8.3%, pero aquí viene lo interesante. El tema inflacionario en todos los países ha tenido un efecto reductivo. Evidentemente todos los precios en todos los países están bajando y eso ha afectado a las exportaciones porque el crecimiento en volumen, es decir, en kilogramos, ¿qué es lo que estamos exportando? Estamos aumentando un 1.8 si lo comparamos con el año pasado, es decir, estamos exportando más en volumen, pero la caída de precios internacionales por la desaceleración de la inflación está afectando también los productos que exportamos, el precio, mejor dicho. Como dato relacionado, han aumentado un 6.7 la cantidad de empresas exportadoras, es decir, que registramos 149 empresas más que se están dedicando a exportar que el año pasado. El total de las empresas exportadoras son de 2.363 empresas. Por su parte, las importaciones de enero a agosto registramos un total de 10.426 millones de dólares, también tiene una reducción de un 10.2% en precio, aunque en volumen hemos crecido también con 1.7%. Hay un tema para que puedan ver que estamos importando más en peso, pero estamos pagando menos. Es decir, también los precios que están bajando para las exportaciones también están bajando para las importaciones. Estamos importando más en peso, pero estamos pagando menos. Eso es lo que podemos observar en los datos. Como un dato relacionado, veamos que las importaciones de los derivados del petróleo fue de 1.664 millones con una reducción de un 9.1% en precio. Fueron 167.6 millones de dólares menos que se pagó, pero estamos aumentando el volumen, es decir, que estamos comprando más petróleo, pero a menor valor. Eso es para que tengan una idea de lo que está pasando con las importaciones. Porque en la factura petrolera aumentó un 16.1% en volumen, pero disminuyó un 9.1% en precios. Los mejores precios evidentemente nos están haciendo que compremos más, pero a un menor valor. También se observó un 5.9% de incremento en las importaciones de capital. ¿Qué son las importaciones de capital? Son aquellas maquinarias y equipo que las empresas están importando para poder fortalecer y expandir sus negocios. Hay un dato también relacionado del Miss Universo, el que se va a celebrar noviembre de este año, el cual El Salvador ha sido sede y también está influenciando la proyección de crecimiento económico por esta actividad que se va a realizar en el país, una actividad de talla internacional con 90 delegaciones de países que estarán en El Salvador en noviembre para celebrar este evento que es de mucho orgullo, ya que pues obviamente no le hubieran dado esta oportunidad de celebrar un Miss Universo a El Salvador con 30 muertos diarios en sus calles. Y es así como la proyección de crecimiento económico del 2023, que antes en anteriores conferencias de prensa dijimos que rondaba en un rango del 2 al 3%, ahora con los datos más recientes que tenemos en el Banco Central de Reserva, confirmamos que la proyección de este año es del 2.6%. Y las conclusiones, bueno, la economía salvadoreña se fortaleció en el segundo trimestre del 2023, registrando un crecimiento de un 3%. La construcción, como lo pudieron ver, la diversificación de la matriz energética
Y los servicios del gobierno impulsaron el crecimiento económico durante este trimestre observado. Las actividades relacionadas con el turismo nacional e internacional constituyeron otro impulsor de los más importantes gracias a las mejores condiciones de seguridad pública implementadas por nuestro presidente Bukele, que han logrado ganarle la guerra contra las pandillas. La inversión extranjera directa y los indicadores de empleo e ingreso de los hogares reflejaron resultados positivos en un contexto de desaceleración de precios, es decir, que la inflación va bajando. Para el resto del 2023 se espera que continúe el desarrollo de los proyectos de inversión pública y privada, así como los eventos internacionales con sede en El Salvador, que permitirán alcanzar el crecimiento de un 2.6% proyectado por el Banco Central de Reserva para el Producto Interno Bruto de El Salvador. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.